En el Laboratorio de Química Analítica de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso se realizó un experimento que consistió en medir la temperatura en grados Celsius de un líquido durante 8 minutos. Al realizar el análisis de los resultados, se determinó que el modelo matemático de la variación de la temperatura corresponde a una función cuadrática denotada como t de t. Entonces, vamos inmediatamente a indicar función cuadrática de la forma at cuadrado bt más c, donde me dice que t de t es la temperatura. La temperatura en grados Celsius. Y t es el tiempo transcurrido en minutos desde el inicio, en este caso, de la medición. Entonces tenemos la función y tenemos el tiempo. Los registros de la toma de datos establecen que inicialmente el líquido estaba a una temperatura de 10 grados Celsius. Entonces tenemos una temperatura inicial. Tenemos una temperatura al inicio del experimento. Entonces, ¿qué significa? Si es al inicio, significa que es en el tiempo cero. Tiempo cero. Entonces, la temperatura es 10 grados Celsius. Entonces, ahí dice tiempo cero, o es el tiempo inicial. La temperatura es de 10 grados Celsius. Entonces, esto lo podemos considerar de la siguiente manera. Tenemos un pequeño gráfico, muy pequeño, donde acá tenemos el tiempo y aquí tenemos la temperatura. Entonces me dice que en el tiempo cero la temperatura es de 10 grados. Entonces, ojo, como estamos hablando de una función cuadrática, ese valor es la intersección con el eje de la y, por lo tanto es el valor de c. Entonces, la función la transformamos de la siguiente manera. Va a ser at cuadrado más bt más 10. Y ahí tenemos la función cuadrática. Pero ahora vamos a ver lo que dice lo demás. A los 2 y a los 5 minutos de iniciado el experimento estaba a una temperatura de 0 grados Celsius. Entonces, ¿qué significa? Que a los 2 minutos, entonces lo vamos a reemplazar, a por 2 al cuadrado, b por 2 más 10, me dice que eso corresponde a una temperatura de 0 grados. Entonces veamos qué nos da acá. 2 al cuadrado es 4, por lo tanto va a ser 4a más 2b más 10 es igual a 0. Y ahí tengo una primera ecuación. Después la reducimos. Veamos la segunda. Me dice que en el tiempo de 5 minutos también la temperatura es 0. Entonces reemplazamos a por 5 al cuadrado, b por 5 más 10 es igual a 0. 5 al cuadrado es 25, por lo tanto va a ser 25a más 5b más 10 igual a 0. Y ahora tomamos estas dos ecuaciones, la primera y la segunda, y vamos a formar un sistema de ecuaciones para luego indicar cuál es la función cuadrática que me modela el problema. Ya, ahí tenemos el sistema de ecuaciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reducir un poquito la primera ecuación. Podríamos en la primera ecuación multiplicar por un medio, que es lo mismo que dividir por 2. Y en la segunda podríamos hacer lo mismo, podríamos multiplicar
por un quinto, que es lo mismo que dividir por 5. Si lo hacemos acá me va a quedar 2a más, si dividimos por 2 ahí me va a quedar b, más, y al dividir el 10 por 2 me va a quedar 5, igual 0. Y abajo vamos a dividir por 5, va a ser 5a, aquí me va a quedar b, más, y si esto lo dividimos por 5, 2. Entonces ahí vamos con el sistema de ecuaciones. Pero ahora, como necesitamos determinar el valor de a y el valor de b, lo que vamos a hacer es despejar a más b. Esto es el a y el b. El 5 entonces me va a quedar como menos 5, y abajo la ecuación va a ser 5a más b igual a menos 2. Entonces ahí tenemos el sistema de ecuaciones ya un poquito más reducido como para poder trabajar, y veamos. Vamos a trabajar con el método de eliminación, que es el método más rápido, y vamos a eliminar el b. Entonces, si queremos eliminar el b, podríamos multiplicar la de arriba por menos 1, para que ahí me quede un menos 1. Entonces vamos a multiplicar la primera por menos 1. Va a ser menos 2a menos b, 5. Este queda igual. 5a más b igual a menos 2. Veamos, los b, hasta luego. 5a menos 2a es 3a, y 5 menos 2 es 3. Entonces, si nos damos cuenta, si dividimos por 3, que es lo mismo que multiplicar por un tercio, sabemos que a es igual a 1. Listo. Entonces, si ya tenemos el valor de a, que vale 1, podemos reemplazar en cualquiera de las ecuaciones. Podemos reemplazar en esta, que es la más sencilla. Entonces va a quedar 2 por a, que es 1 más b igual a menos 5. Si despejamos el b, esto me da 2, y al otro lado va a ser menos 2, por lo tanto el b es menos 7. Listo, ahí tenemos el valor de a y tenemos el valor de b. Ya, recordemos la función cuadrática, que era at cuadrado más bt más 10. Entonces el a es 1, por lo tanto va a quedar t cuadrado. El b es menos 7, entonces va a ser menos 7t, más el término c, que sabemos que es 10. Y ahí tenemos la función cuadrática, o el modelo que me permite calcular, en este caso, lo que se me está pidiendo. Entonces me dice, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde el inicio del experimento para que la temperatura del líquido sea 4 grados Celsius? Ya, me está diciendo que la temperatura es 4 grados Celsius. Por lo tanto, me está diciendo que eso corresponde a 4. Entonces, veamos cómo le damos solución a esto. Vamos a hacernos el espacio, ¿eh? Porque tenemos poco espacio en la hojita, así que vamos a hacerlo desde acá. Va a ser 4 igual a t cuadrado menos 7t más 10. Lo vamos a dejar igualado a 0. Va a ser t cuadrado menos 7t más 10, y este lo pasamos restando. Me queda t cuadrado menos 7t más 10 menos 4 es 6. Y eso igual a 0. Ya veamos cómo le vamos a dar solución. Lo vamos a hacer por factorización. ¿Qué es lo que dice esta factorización? Dice, hay que buscar dos números que vamos a poner ahí. Como acá es t cuadrado, vamos a poner t y vamos a poner t. Entonces vamos a buscar dos números que dicen
multiplicado me tiene que dar 6 y sumado me tiene que dar menos 7. Entonces veamos, multiplicado me tiene que dar 6, puede ser 6 y 1, pero la suma de ellos tiene que ser negativa, entonces estamos claros que los dos tienen que ser negativos. Entonces ahí tengo, mira, la suma, menos 6 menos 1 me da menos 7, y la multiplicación de menos 6 por menos 1 me da 6. Bien, entonces ahí tengo los números. ¿Cómo le damos solución a esta ecuación? Fácil, decimos así: t menos 6 igual a 0, o t menos 1 igual a 0. Y de acá estamos llegando al tiro, porque hicimos t igual a 6. Fíjense que ahí tengo la primera solución. O t igual a 1. Y ahí está la respuesta. Entonces, me decía, ¿cuánto tiempo ha transcurrido desde el inicio del experimento para que la temperatura del líquido sea 4 grados Celsius? Ya, pues, ha transcurrido 1 minuto y 6 minutos. Por lo tanto, ahí está la alternativa correcta. 1 minuto, 6 minutos. Por lo tanto, la respuesta a esa pregunta es la C.